de la Universidad Nacional de Colombia. Y para hacer la presentación también introducir a su conocimiento a la doctora Luz María Garay. Ella es de México y es presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, Asociación Civil. La doctora Luz María Garay es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional y responsable de la línea de Tecnologías de Información y Comunicación en Educación del doctorado en Educación. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación, y pido para ambos un fuerte, caluroso y verdadero aplauso. Gracias, buenas tardes. Bueno, antes de dar inicio a esto, quisiera dar las gracias al doctor Barbero por estar aquí y por supuesto que es un privilegio para mí poder presentar al doctor Martín Barbero en el marco de esta 9ª Bienal y es un privilegio de radio, y es un privilegio por varias razones. Por supuesto que todos sabemos que desde hace 3 décadas el doctor Jesús Martín Barbero es uno de los grandes referentes de los estudios de la comunicación en América Latina. Él ha trazado lo que él mismo ha llamado los mapas nocturnos, que son elementos muy sugestivos para orientar los recorridos teóricos en los que hemos trabajado aquellos que estamos interesados y especializados en el campo de la comunicación. También sabemos que un libro que ha sido muy importante para los estudios de los medios y de la cultura es el libro de los medios a las mediaciones, que es un texto clásico del doctor Barbero, que elaboró en los años 80, específicamente en el 87, y que definitivamente abrió las puertas a una nueva mirada de los procesos culturales que siguen marcando la producción de la comunicación en América Latina. Sin duda, la trayectoria del doctor Barbero nos tomaría muchas páginas para poder realmente decir todo lo que él ha hecho y ha aportado a nuestro campo académico, pero me permitiré leer algunos datos muy breves. El doctor Barbero nació en Ávila, en España, en 1937, estudió filosofía en el Instituto de Filosofía de Lovaina, Bélgica, en donde se doctoró en 1971, e hizo estudios de postdoctorado en Antropología y Semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París. Fue director del Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle de Cali en Colombia, en donde permaneció 20 años trabajando, y entre 1999 y 2003 ejerció la docencia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, México. Ha sido profesor visitante de diversas universidades, entre las cuales mencionaré solamente la Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona, Stanford y la Libre de Berlín, entre otras. Ha sido presidente de ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, y miembro del Comité Consultivo de FELAFAX. También, como sabemos, ha publicado un número muy importante de libros, de los cuales solamente mencionaré los 3 últimos, y son Los ejercicios del ver, hegemonía audiovisual y ficción televisiva, en el año 2000, La educación desde la comunicación en el 2002 y El oficio de cartógrafo. Evidentemente, insisto, es un privilegio que el doctor Barbero esté con nosotros en este marco de la Bienal de Radio. También es muy importante que esta primera conferencia aborde el tema que el doctor nos va a presentar, que como ustedes saben es la radio hoy, reencuentros con lo público y reconversión digital de las oralidades culturales, y seguramente todo lo que nos comparta nos llevará a muchas reflexiones que hacia el final podremos compartir con él. Sin más, le cedo la palabra al doctor Martín Barbero. Muchas gracias. Estoy hoy aquí después de 1 año y medio bastante enfermo y gracias al tesón de la licenciada Hilda Saray Gómez, que se empeñó en que yo estuviera en esta Bienal y logró convencer a mi hombro izquierdo
que es mi problema más grave, porque me pesa 40 kilos y así es difícil no solo caminar, sino leer, y al maestro Antonio Tenorio Muñoz. Realmente estoy muy contento de poder retomar en México, en este país al que debo tanto, poder retomar mi relación con gente como ustedes, que vienen de muchos ámbitos. Ustedes saben que yo vengo del ámbito académico y entonces voy a hacer una reflexión a mitad de camino entre mi experiencia de investigador de muchos años con mi pie a tierra permanente en Colombia. Soy colombiano desde hace ya unos cuantos años, desde el 2004, me dieron la nacionalidad y en buena parte ustedes van a ver que hablo cada vez más explícitamente, no solo desde América Latina, sino desde Colombia. Y voy a comenzar mis dos temas, el tema del los reencuentros de la radio con lo público y su necesaria reconversión digital de las oralidades culturales. Voy a comenzar, digo, desde el mundo académico, haciendo memoria de un hecho. Cuando el año 74 yo tuve mi primera relación con gente del campo de comunicación, de investigadores, como Luis Ramiro Beltrán, Pascual y Gabriel Capulún. Realmente, el único que había tenido que ver con radio era Gabriel Capulún, pero realmente la radio no era objeto de estudio ni de interés para la inmensa mayoría de los que empezábamos a investigar, entre comillas, los medios de comunicación. Sin embargo, muy pronto, un grupo de mujeres desde México, aquí está Beatriz Solís, en los años 80, con Paulina Gutiérrez, Giselle Munizaga en Chile, con María Cristina Mata en Argentina, con Inmaculada Vasallo en Brasil y otras que se me olvidan. Estas mujeres fueron las que comenzaron a meter como un objeto de estudio primordial la radio. Digo, hay que hacer memoria y hay que agradecer que fueron ellas las primeras que nos descubrieron cosas como estas. Voy a leer unos parafitos de algo que escribí hace muchos años sobre esto, de cómo, por ejemplo, Patricia Terrero, que murió ya hace unos años, nos enseñó, nos puso en la pista de la relación entre la tradición de los payadores, de los copleros, con la radio. Es curioso, pero hace un rato, cuando la gente citó la fecha de surgimiento de la emisora nacional en sus países, dijeron 30 y tantos. El argentino dijo el 22. O sea, la radio en Argentina empezó antes y tuvo una relación con estas matrices que yo llamaba culturales populares, que eran importantísimas de empezar a tener en cuenta para entender eso que llamábamos masivo.
Y fue lo mismo que hicieron Giselle Munizaga y Paulina Gutiérrez al mostrarnos cómo el mediador entre la racionalidad informativo-instrumental urbana y la racionalidad expresivo-simbólica de los sectores populares lo puso la radio. Y hay una frase que me quedó grabada de su investigación cuando plantearon que en la radio los obreros aprendieron el idioma de lo urbano y las mujeres tuvieron acceso a emociones que les estaban prohibidas. O Rosa María Alfaro demostrándonos toda la capacidad que había en la radio para dar cuenta de los lenguajes, de las hablas, de los intereses, de la sintaxis del mundo, no solo de las mujeres, especialmente de las mujeres, pero de los sectores populares en general. O Marita Mata, desde Córdoba, Argentina, mostrándonos la continuidad de la jornada, la radio como anudador de la jornada. Cuando esta mañana uno de los que hablaron planteó la escenografía de la radio, el lugar central de la radio en la sala, yo de lo que me acordé fue de lo que hizo Monsiváis hace unos años en el Museo de Culturas Populares, cuando recreó la escenografía de las tandas en México, y había una dedicada a que eran cómo estaba amueblada una sala de esa época y el lugar central del aparato de radio. Digo, María Cristina Mata nos enseñó, descubrió para mí dos cosas claves. Una, cómo la jornada giraba de alguna manera jalonada por la radio, fueran noticieros o fueran radionovelas o fueran otros programas, pero a la vez cómo los locutores fueron hitos de memoria. Eran también hitos y jalones de memoria del barrio, de memoria de la gente. Y no digamos, cuando hoy se hablaba de la necesidad de repensar las narrativas de la radio, no sé qué brasileños hay aquí, si se acuerden de cómo hubo un famoso narrador brasileño sobre el cual yo escribí casi 3 páginas en De los medios a las mediaciones, porque Gil Gómez, un señor que empezó a hacer radio para los desplazados, como diríamos desde Colombia hoy, del nordeste brasileño a Sao Paulo y a Río. Gil Gómez, desde fines de los 60, con 1,5 millones de audición, convirtió la crónica roja de los periódicos en relatos de experiencia de vida de los nordestinos, con nombres y apellidos, de madres y de abuelos, y llegó realmente a hacer una narrativa en la que el lado corporal del arte de narrar estuvo presente como en ninguna otra experiencia radial. Los efectos sensoriales del relato y la exploración de el grito, el sollozo, el susurro, el enmudecimiento eran claves de reconocimiento para la gente. Bien, a partir de este reconocimiento mío a quienes me pusieron la radio encima, o mejor, en mi agenda, llevo muchos años insistiendo en que las culturas orales están vivas y son la cultura que habita
la inmensa mayoría de los latinoamericanos. El otro día puse en Google la palabra oralidad en varios idiomas. Y en los idiomas europeos del centro para arriba, decir oralidad es hablar de la antigüedad, es hablar de los mitos, es hablar de las epopeyas homéricas. En América Latina, hablar de oralidad es hablar de la cultura cotidiana de la inmensa mayoría de nuestra gente, incluso de los que aprendieron a mal leer y a peor escribir en la escuela. Entonces, cuando hablamos de radio y la gente se asombra porque no se ha muerto, yo digo, están locos. Pero ¿cómo se puede morir el único medio que realmente a su manera y con todas las perversiones de su privatización, de su comercialización bestia, es el único medio que habla desde la oralidad? Y la oralidad no es el pasado del mundo, es el futuro. Y ahora les voy a explicar después. Investigadores europeos están descubriendo esta paradoja maravillosa de que el mundo digital tiene mucho más que ver con la oralidad que con la cultura escrita. Pero de eso vamos a hablar al final. Entonces, ante lo que estamos es ante un viejo, nuevo, novísimo objeto de estudio que no ha dejado de transformarse, como no ha dejado de transformarse el habla de la gente, y si no, que lo digan los españoles que recién llegan a hacer un viajecito por México, Perú, Colombia y Argentina, y no se van a enterar porque el 50% de las palabras que se utilizan en esos países no tienen nada que ver con las palabras que se utilizan en Madrid o en Murcia. Entonces la transformación es una transformación en todos los sentidos. La transformación que a mí me interesa es la transformación de la radio hacia lo público, y es de la que quiero dar cuenta. La transformación de la radio hacia lo público tiene que ver con transformaciones largas, hondas, fuertes, unas transformaciones que los europeos han contado a su manera. Weber nos predijo el desencanto del mundo, el desencantamiento del mundo. La razón moderna nos iba a dar la capacidad de controlar al mundo, pero a costa de que el mundo perdiera encanto, perdiera sentido. Bien, en América Latina, un politólogo chileno que nos aportó mucho a los de comunicación, Norbert Lehner, escribió: mirando desde América Latina, el espacio público aparece históricamente confundido con o subsumido en lo estatal. Es decir, en América Latina, tanto la derecha como la izquierda ha confundido público con estatal. Y mis alumnos en la Universidad del Valle, en Cali, cada vez que la policía entraba a la universidad, teníamos los salones en un segundo piso, acababan con la mitad de los pupitres porque los tiraban por las escaleras para que la policía no pudiera subir. Y yo les gritaba: mañana no tenemos pupitres para clase. Me decían: que los ponga el Estado, que es su obligación. Es decir, la universidad simbolizada en los pupitres no era nuestra, era del Estado, no era de la sociedad. Entonces podíamos destruir el edificio y que lo pusiera el Estado. Sigo leyendo a Lehner. Cuando el orden colectivo se percibe precario, no construido política y cotidianamente, la heterogeneidad de lo social aparece como disgregación y ruptura del orden. Atención,
El autoritarismo político responde a la precariedad de la sociedad civil y a la complejidad de mestizajes que contiene. De ahí la tendencia en América Latina a hacer del Estado-nación la figura que contrarreste la precariedad y permita el orden. El autoritarismo no es una tendencia perversa de sus militares. Responde a esa precariedad y caracteriza a su vida social. Definido por los populismos en términos de lo telúrico, lo racial, lo auténtico, lo ancestral, el Estado-nación no tiene historia, o solo una historia legendaria de héroes y arquetipos. Lo que ha significado la permanente sustitución de la sociedad por el Estado y su protagonismo en detrimento de la vitalidad de la sociedad civil. Hasta la crisis que introdujeron las dictaduras del Cono Sur, el debate político y cultural en América Latina se movía, atención a esta frase de Legner, se movía entre esencias nacionales e identidades de clase. La reflexión latinoamericana comenzó a hacerse cargo de la necesidad de redefinir lo público a partir de esa experiencia límite de las dictaduras del Cono Sur, que emborronó la idea matriz de la democracia, que había sido hasta entonces la idea de representación. Bien, una pequeña historia contada rápidamente a partir de fragmentos de textos de Norbert Renner. A partir de mediados de los 80, de la vuelta a la democracia en Argentina, en Chile, en Brasil, América Latina empieza a repensar y por tanto empieza a releer su propia historia con ayuda, a mi ver, de dos autores claves para este asunto de lo público, Hannah Arendt y Richard Sennett. Entre ambos fuimos configurando una nueva idea de lo público, que es la siguiente. Según Hannah Arendt, lo público es lo que es propio de todos, lo común. Esa palabreja que en Colombia tiene recuerdos muy lindos, porque Colombia también tuvo sus comuneros. No fueron solo los españoles que se levantaron contra Carlos V. En Colombia hubo comuneros. Y la palabra comunero en Colombia ha sido realmente importante en su historia. Pero en América Latina en general, realmente la idea de lo común nos ha venido contada por los historiadores de los estudios culturales ingleses, como Raymond Williams, que nos enseñó que los ingleses sí tenían una historia de cultura común, que no es ni la de los de arriba ni la de los de abajo, pero está entre ellos dos. Y la comparten. Y la comparten los conservadores y la comparten los socialistas. Richard Sennett define lo público como lo que tenemos en común, o mejor, lo que ponemos en común. Lo que ponemos en común el Estado y la sociedad. El Estado y la sociedad. Aquí está la idea más fuerte de Hannah Arendt. Pero el Estado es uno.
Y la sociedad es diversísima. El Estado pone la homogeneidad de la ley. La ley es la misma para todos. La sociedad pone lo suyo. Una heterogeneidad enorme, hecha de hombres, mujeres, homosexuales, niños, jóvenes, adultos, viejos, blancos, negros, afros, indígenas, por no decir todas las diversidades religiosas, políticas, de edades. Entonces lo público no es lo estatal, no lo fue nunca. Lo público fue, como nos mostró Habermas en su vieja historia, bastante vieja ya se ha quedado, en su vieja historia de lo que llaman los alemanes Publicidad, de lo público, era la escena burguesa, no era la estatal. Lo público era lo que los burgueses exigían tener en común con el Estado. Y, de alguna manera, ustedes saben muy bien que lo público empezó siendo lo contrario de lo secreto. Mientras los reyes mandaban por mandato divino y, por tanto, lo consultaban con los dioses, los burgueses que toman el poder tienen que consultarlo, al menos con el resto de su clase social. Entonces, lo público no es lo estatal. Cuando se hablaba hace un rato de que las radios públicas dependen completamente del Estado, de lo poco que hay de sociedad civil en esas radios, ahora voy a hablar de cómo ha empezado a romperse eso. Es indudable que estamos confesando no algo que se opone a que el Estado ponga su parte, sino a que no hay espacio público si solo hay Estado. Y por tanto, público es allí donde se da el máximo de unión y de tensión entre Estado y sociedad, entre homogeneidad y heterogeneidad cultural. Perdón, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando primero de heterogeneidad social, de la desigualdad social. La sociedad pone la desigualdad social. El Estado, después hemos visto lo que hace con ella, pero es de la sociedad. Y la diversidad cultural también la pone la sociedad. Y los gobiernos han hecho lo que han podido con ella. El único congreso, seminario internacional al que yo he asistido en América Latina desde que se ha hecho tanto barullo con la Convención UNESCO de la Diversidad Cultural, el único que he visto en que el tema fue cómo manejan hoy los Estados-nación la diversidad cultural dentro de los países, fue en Brasil. Un mes antes de que Gilberto Gil dejara el Ministerio de Cultura, hizo un encuentro desde Canadá, incluyendo Estados Unidos, hasta Chile, qué están haciendo los Estados nacionales en América Latina con su propia heterogeneidad, no con la heterogeneidad del mundo, sino la suya. Ahí se estaba planteando lo público en serio. Ahí vi las contradicciones terribles que vive Estados Unidos en ese nivel, pero no es el tema de hoy. Digo, lo público es ese lugar estratégico de relación y de tensión de la sociedad con el Estado, lo cual ha llevado
a un investigador colombiano, a Germán Rey, hacer para mí la primera propuesta de redefinición de lo público más completa. La esfera pública es entonces la juntura de lo que tiene que ver con el interés común, Hannah Arendt, lo que tiene que ver con espacio ciudadano, Richard Sennett, y estoy pensando en dos libros claves de Richard Sennett, El declive del hombre público y sobre todo su piedra y carne, La historia de la ciudad. Si quieren leer una historia política de la polis, lean ese libro de Richard Sennett sobre Grecia. Digo, Germán Rey dice entonces, tenemos que tener las tres caras de lo público son el interés común frente al interés privado. El interés común se define indudablemente, conflictivamente con el interés privado. Segundo, espacio ciudadano, o sea, el espacio de la ciudad como la materialización más clara de lo que es compartir el espacio público. Y tercero, interacción comunicativa, porque lo otro de lo que habla Richard Sennett es lo público, es lo publicitado, es lo difundido, es a lo que se le ha quitado el velo, lo desvelado o lo develado. Ahí tendríamos una composición de las tres caras de lo público: interés común, espacio ciudadano, interacción comunicativa. Es decir, lo propio de la ciudadanía es el reconocimiento recíproco, y ese reconocimiento recíproco hoy es básicamente comunicativo. Es derecho a estar informado, pero igual, con el mismo derecho a informar. Ser ciudadano, perdónenme que yo haya hecho esta juntura que no es maniquea, pero puede sonar a maniquea, hoy no basta con saber leer para poder ser ciudadano, hay que saber escribir. Esto es lo que significa que no solo es el derecho a estar informado, es el derecho a informar. Es el derecho a hablar y a ser escuchado. Y es el derecho a ver y a ser visto. Es decir, a ser visible, como por ejemplo, los homosexuales no quieren más que eso. Quieren ser visibles en su diferencia. Y ser ciudadanos de primera, igualito que las mujeres y los hombres que tienen muy clara su sexualidad en términos heterogéneos. A partir de ahí, yo diría que surgen dos pistas claves. Una es otra experiencia colombiana, diferente a la Asociación de Radios Comunitarias, que tienen que ver con el hoy llamado, para mí mal llamado, Ministerio de las TICs. En Colombia, sacando de un golpe tanto el concepto de información como de comunicación, yo puedo testimoniar que desde el Ministerio de Cultura hay otra asociación de emisoras comunitarias que se llaman a sí mismas ciudadanas, en cuyo comité he estado haciendo parte de la Comisión Nacional de Cultura, pero porque es desde el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura evidentemente es un feudo que no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación y menos con el Ministerio de las TICs. Así nos va. Pues bien, desde el Ministerio de Cultura nosotros pudimos observar, yo pude observar el nacimiento de lo que se llamaron radios ciudadanas.
medios ciudadanos. ¿Y qué significan medios ciudadanos? Rápido. Ya no son los medios populares, alternativos de nuestros primeros tiempos, con su carácter maravillosamente innovador, pero también terriblemente purista. No, lo alternativo no es simplemente el otro lado de lo malo, como si fuéramos los buenos. Lo alternativo, en el caso ahora de las emisoras ciudadanas de Colombia, es lo local. Es tomarse lo local en serio. Y tomarse hoy, en tiempos de globalización, de mundialización, lo local en serio, es lo que hicieron indígenas de Colombia, a los que la persona que puso en marcha esto en el Ministerio de Cultura, que es una antropóloga que se llama Janine El-Gassi, hizo una encuesta después de 10 años de que los indígenas en Colombia tuvieran emisoras de radio. Hizo una encuesta para ver qué programa de los bajados de la red, de los bajados de otros países, les parecía la mejor importación que había hecho Colombia indígena de un programa de radio. ¿Cuál había sido el programa de radio que más les gustó? Y obviamente los que llevan las emisoras de radio indígenas en Colombia, la mayoría son jóvenes, y especialmente en el núcleo puro y duro del cual habló esta mañana también la representante de Colombia, que es la zona del Cauca, que es todo el conflicto que hay entre el territorio indígena, las FARC, el ejército colombiano. Pero aquí de lo que se trató fue que en una emisora de esa, no de los nasas, de los guambianos, descubrieron, y fue la que realmente apareció como la que más había interesado, fue un programa de rock de una ONG del centro de Buenos Aires. Por favor, que alguien me sople el nombre, porque estoy seguro que recuerdan cómo se llama esta ONG de Buenos Aires, que tiene un montón de proyectos y de procesos educativos y tiene una emisora de radio maravillosa. La Tribu. El mejor programa importado por indígenas en Colombia en el año 2000, esto fue el año 2004-2005, fue un programa de rock de la tribu urbana de Buenos Aires, para todos los que siguen creyendo que los indígenas se quedaron en la antigüedad. Entonces, radios ciudadanas son radios locales, pero radios locales que están conversando con emisoras de cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, yo les puedo constatar, porque he estado de los dos lados, que ha habido una presencia preciosa de emisoras de radio anarquistas andaluzas con latinoamericanas, me consta. El anarquismo andaluz ha tenido una capacidad de crear emisoras públicas independientes y de trazar lazos con América Latina realmente de los más densos y de los más fecundos. Entonces, son emisoras locales, pero no son emisoras provincianas, encerradas en sí mismas. Son emisoras, y aquí su problema, emisoras que quieren decirle cosas al país. Y esto es lo que, ojalá sea verdad, todo lo que nos contó la compañera colombiana, porque mi experiencia ha sido toda la contraria, y es las enormes dificultades para que las emisoras comunitarias puedan enlazarse
puedan encadenarse y las dificultades que tuvimos, no en los últimos años, pero hasta hace un tiempo, para que la emisora nacional de Colombia les diera siquiera media hora semanal para que las emisoras asociadas como emisoras ciudadanas tuvieran su propia voz diciéndole cosas al país que creo que tienen derecho a ello. Entonces, creo que lo público, a través de la experiencia de estas emisoras ciudadanas colombianas, en las que tiene que ver con interés común, son emisoras, quiero citar unas que ya se han hecho famosas. Si ustedes entran en Google y ponen los Montes de María, en una de las zonas más macabras, no solo más violentas, sino más macabras, donde se descubrieron cementerios con centenares y centenares de cadáveres, probablemente de los dos lados, de los paras y de las FARC. Digo, en Montes de María ha habido un ejemplo de emisoras ciudadanas maravillosas que supieron mediar entre la población más desvalida y el resto del país, poniendo en el país lo que estaba pasando en Montes de María, en la costa caribe. Entonces, lo público es ese lugar de relación con el Estado y en algunos casos, como en el caso de estas emisoras comunitarias, bastante conflictivo, porque no solo había desigualdad social y diversidad cultural, había una guerra. Y esto se ha trasladado, y voy a terminar, y esto se ha trasladado a Bogotá. Hoy hay un montón de emisoras de radio que también hubo que dar una pelea con el Estado, dos ONGs fuertes, Foro por Colombia y Planeta Paz, logramos llevar hasta la Corte Constitucional el derecho a que hubiera nuevas emisoras de radio en las ciudades grandes, porque el presidente Uribe y su gente habían prohibido que hubiera emisoras nuevas en ciudades intermedias y grandes, solo en pequeños pueblitos. Y la Corte Constitucional obligó al Ministerio de Comunicaciones a hacer concursos para nuevas emisoras de radio en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Medellín. Y esto fue un trabajo de sociedad civil con algunas instituciones del Estado colombiano, como la Corte Constitucional. Digo, aquí ha nacido algo que es muy importante, que son las emisoras escolares, pero no hechas para los maestros y los alumnos, sino como el lugar clave de relación de la escuela con el barrio. Hoy hay una universidad en Bogotá, que es una universidad muy problemática, porque es la universidad pública con más sector popular dentro, la Universidad Distrital, que está formando, tiene una maestría en comunicación y educación, donde están preparándose gente para estas emisoras escolares, que son emisoras educativas en el sentido más ancho y más liberal del siglo XIX, educativas del barrio. Y creo que ahí hay la semilla de una transformación cultural y política de fondo. Y voy a terminar retomando la butad que dije al principio. Lo digital está más cerca del oral que de lo escrito. Para empezar, el chat. El chat no es escritura. El chat es transcripción de la oralidad a una cosa que no es un papel, sino un computador. Y a mí que me perdonen, yo soy muy amigo de la ortografía y de la gramática, mientras sean aquello que nos permite comunicarnos.
Mientras gramática y ortografía signifique, sin ese mínimo no hay comunicación, de acuerdo. Pero yo recuerdo mucho a mi amigo Nietzsche, que uno de los dioses que había que acabar era la gramática. Entonces, lo que quiero decir es que el chat no es escritura y no se le puede pedir la gramática y la ortografía de la escritura porque no lo tiene. Es transcripción de oralidad. Por eso los muchachos y muchachas echan manos cada vez más de signos distintos ortográficos para contar estados de ánimo que no están en las palabras, están en esas cositas que ellos han adoptado, ellos y ellas, para comunicarse. Está en la red. Tienen razón. Todos los que enseñan gramática y ortografía tienen razón. La red es un desastre en términos de reglas de juego ortopédicas. Pero es un milagro de formas de comunicación nuevas, de juntura de frases propias con cosas de otros, con fotos robadas, con dibujos descubiertos. Segundo, lo digital está más cerca del oral porque es el mundo de lo efímero, de lo que pasa. Cuando yo hablo con alguien, lo que le digo y lo que entiende tiene que ver con la situación en que estamos, con el clima que hace, con los tonos de voz, con el cambio de acento, con las pausas. Y todo eso desaparece. Es efímero. Hoy la gente se queja de lo efímero que es todo lo que hay en Internet. Y además, de verdad, que es efímero. Es decir, la escritura en Internet es otra cosa. Pero es otra cosa, y aquí empato y me perdonan, porque los que me invitaron, y yo no he pronunciado casi la palabra cultura, y se trataba de la cultura y en la cultura y de la cultura. Pues bien, ahora sí hablo de la cultura. Porque, atención, lo digital no es un medio más. En cosas que escuché esta mañana se habló de Internet como si fuera un medio más, como la radio, como la televisión, como el cine, como la prensa. Pues no. Es otra cultura, es otro sensorium, como dijo ya Walter Benjamin, de lo que pasó con el cine al comienzo del siglo XX, un cambio de sensorium colectivo. Es otra cultura, y es esa otra cultura la que no es solamente la que llega después de lo escrito, sino la que desestabiliza lo escrito y desestabiliza y transforma a lo oral. Y con esto quiero terminar. Walter Benjamin maldijo la palabra progreso, porque la palabra progreso era el gran engaño a la humanidad. Y le dice a los obreros, y los que menos se lo tienen que creer son ustedes, que se creen que el progreso les va a fabricar unas máquinas que van a trabajar a favor de ustedes. Para que vean que no soy ningún idealista, les cuento lo que leí en una revista europea antes de ayer. La gran felicidad del mundo hoy es la de los gentes que hacen marketing, las que diseñan los modelos de publicidad y los modelos de productos, cuando cada mañana reciben toda la información de Facebook,
en que por primera vez en la historia millones de muchachos y muchachas cuentan sus intimidades, lo que antes la publicidad tenía que invertir en psicoanalistas y poetas para poder, ahora se lo regalan todos los días. Esa es la otra cara de Facebook. Tan felices los diseñadores de moda y los diseñadores de vasos y los diseñadores de micrófonos y los diseñadores de modelos de cuerpo. Los diseñadores de modelos de cuerpo, de mujeres, de hombres y ya también de animalitos. No nos engañemos. Facebook trabaja para muchos, pero trabaja para nosotros también, porque Facebook revienta el concepto de propiedad que nos viene del siglo XVIII. Y es que si yo oigo una canción, entonces se la estoy robando al otro, ya no la puede oír, porque eso es consumir, y es mentira. Entonces, atención, si lo que está en juego con Internet es una nueva cultura, permítanme que termine con mi refrán de viejo. En castellano, contar no significa solo contar cuentos. Contar significa hacer relatos. Contar significa ser tenido en cuenta. Oye, tú no contaste conmigo ayer. Y significa hacer cuentas. Mi refrán es, hay que saberse contar para que te tengan en cuenta el día que se hace el presupuesto. Y termino con esto. Realmente, cuando se dijo hace un rato la enorme competencia que hay, con alguien que tenía a mi lado, comentamos, ¿hay tanta competencia o hay mucho más de cacofonía que de competencia? Yo creo, estoy convencido personalmente, de que Gil Gómez, el brasileño que a finales de los 60, él, que era simplemente un locutor de una emisora, emplea a 3 periodistas para que recojan los casos más sangrientos de lo que sucedía en Sao Paulo. Los pagaba para eso. Y él después los transformaba en cuentos de esos que pertenecen, quizá mucha gente no ha oído esta expresión, pero ya es hora, la literatura de cordel brasileña. Yo descubrí que la literatura de cordel no fue solo lo que inventaron los ciegos de Madrid en el siglo XVI, sino que en Brasil sigue habiendo literatura de cordel y en muchas formas, de escrita, gráfica, de cómics, de fotonovela. Lo que está en crisis son las narrativas. Lean a Jenkins, lean a uno de los pocos gringos que habla para ciudadanos y que nos ha dicho algo tan escandaloso como esto. Los nuevos relatos están en los videojuegos. Si se quieren enterar de lo que está pasando, y él pelea con los que hacen videojuegos porque dicen que no son relatos. Y él dice, claro que son relatos. Y lo demuestra. Yo creo que estoy de acuerdo con el amigo argentino que defendió que haya profesionalidad. Completamente de acuerdo. Tenemos que saber hacer. Tenemos que saber hacer que la gente pueda contar con nosotros para que sus cuentos lleguen a más gente, para que en realidad nuestra sociedad deje de estar en manos de muy poquitos que tienen muy poco en cuenta a la inmensa mayoría de la gente que quiere contar su cuento. Gracias.
Bueno, pues agradecemos al doctor Martín Barbero. Por supuesto que me parece que, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, que nos ha compartido una serie de ideas y de reflexiones muy provocadoras en este recuento como inicio histórico de la radio, cómo inicia como un objeto de estudio para la comunicación. En este segundo eje que yo identifiqué y que él nos deja muy claro de repensar el concepto de lo público, replantearnos qué es lo que estamos considerando como público y en especial la relación que tiene con el tema que nos convoca en esta 9ª Bienal Internacional de la Radio, que es el de las radios ciudadanas y cómo éstas se conciben en distintas partes del mundo y en especial en América Latina. Y en la tercera idea que me parece que es muy interesante y harto provocadora para todos nosotros es el asunto de lo digital y su relación con la oralidad y el considerar, por supuesto, al Internet como una nueva cultura con todo lo que ella implica. Sin duda nos quedan muchas ideas, dudas, reflexiones y comentarios que quisiéramos compartir con él y ahora se abre un espacio para hacer algunas preguntas. Por ahí les circularon seguramente papeletas, no sé si por aquí tenemos ya algunas de las preguntas que ustedes quieran hacer al doctor Barbero, para aprovechar más tiempo con él y si las quieren pasar hacia acá, para que él pueda ir dando respuesta en unos minutos más. Por acá van llegando, me parece, ya las preguntas. Muy bien, es una pregunta que nos hace Óscar Nicolás de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y nos dice, doctor, dice usted que para ser un ciudadano no basta con saber leer, hay que saber escribir. Yo le preguntaría, a manera de analogía, si para ser un ciudadano no basta solo con escuchar música, sino saber de música y compartir ese conocimiento con otros. Pues no tengo sino que agradecer que esta persona me recuerde, evidentemente, que hay otros modos de comunicación. Yo caí en la trampa de la cultura hegemónica de mi vida, que ha sido la escritura. Y entonces, lo que pongo como ejemplo es lo que tiene que ver con saber y escribir. Pero aprovecho, mientras llega otra, que un argentino que hacía una maestría en Santiago del Estero y estaba haciendo una investigación, y me la contó por internet, me la mandó por correo, me hizo una anotación que yo le quiero hacer al compañero que me ha hecho, compañera que me ha hecho esta observación, y es que él estaba haciendo un estudio sobre videoclips en las televisiones argentinas que, según él me contó, realmente había canales de televisión que tenían videoclips solo hechos en Argentina. Creo que pocos de nuestros países han tenido este privilegio de tener un canal en el que los videoclips no fueran el 80% gringos o europeos. Bien, lo que me contó fue que él me escribía porque yo seguía interesado en las culturas orales. Y cuando yo le respondí, me dijo, pero usted, por favor, no se equivoque. Una cosa son las culturas orales y otra cosa son las culturas sonoras. Y me mandó bibliografía. Creo que estaba ampliando ese otro modo de comunicación que para mí estaba muy limitado. Hoy hay no solo nuevas músicas, hay nuevas culturas sonoras. No solo orales, sino sonoras. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? O aunque no hayan pasado la papeleta, si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Sí, aunque no tenemos micrófono y la idea sería un poco fuerte, si es que no tienen la papeleta. Sí, profesora. ¿Se le puede pasar uno de estos? Perdón. A ver, vamos a intentar. Ahí ya llegó el micrófono acá.
antítesis de lo público y los procesos electorales. ¿Cómo es que los procesos electorales, si tienes alguna idea o has trabajado ese tema? Porque son los momentos más difíciles en donde cruza la plata para poder conseguir gente que vote por ti, la mentira, la publicidad, siendo el ejemplo del momento público, pareciera ser el momento de la destrucción de lo público. ¿Me equivoco o es que lo que está pasando es justamente una desviación total de lo que estamos pensando como sociedad, ¿no? Yo creo que la situación de Europa sí nos permite pensar que estamos viviendo un momento de perversión radical de lo político y una perversión radical de la sociedad. Dicho en mi lenguaje de agitador profesional, que es el último título que me han dado honorífico, esto de que la Unión Europea, que para América Latina era la esperanza frente a la debacle de Estados Unidos, cuando se destapa toda la corrupción del propio sistema bancario en función de un sistema financiero que no produce nada más que dinero. Y esperábamos que la Unión Europea iba a la famosa crisis del 2007-2008, la Unión Europea iba a poner la política por delante y le iba a dar una lección a Estados Unidos de por dónde tenía que ir el mundo. Y resulta que la Unión Europea hizo todo lo contrario. O sea, primero hay elecciones en el 2008, 2009, y por primera vez el Parlamento Europeo se llena de la derecha, que no había ganado nunca en toda la historia del Parlamento Europeo, gana la derecha. Y segundo, ahora tenemos, y lo vamos a escenificar, porque así como hubo la señora Thatcher, que ha sido de envergadura para la historia de este planeta, la señora Merkel, que es la voz de su amo, que es el Banco Central alemán, destruyendo primero Grecia a través de comprar a la derecha griega que estaba en el poder para construir autopistas, para construir fábricas, para construir montones de cosas en Grecia con la plata que le daban que no tenía, igual que a los que compraban el segundo apartamento o la segunda casa en Estados Unidos. Llegan después los pobres pendejos socialistas y se tienen que encargar de una situación de Grecia como la que han dejado los alemanes. Y ahora toda Europa está en función de los banqueros. Acabo de leer anoche en El País de Madrid la deuda que contraería España si es que le ayuda el Banco Central Europeo, si es que al fin la Unión Europea se decide a hacer un acto político, y es ese, de asumir la deuda, porque si España tuviera su propia moneda, su Banco Central se encargaría de buscar ayuda, de buscar cómo se ayudan los países. Pues bien, tenemos todo lo contrario. Lo que tenemos es que el 78-80% de lo que le van a prestar a España se lo van a prestar a los bancos privados, no a España. Y que no me sigan con ese cuento, porque yo estoy harto de oír a los presidentes de América Latina que nos hicieron pagar con el impuesto de todos las quiebras de los bancos. ¿O no? Si eso no es perversión, entonces ¿qué nos queda? Muy bien. Hay un par de preguntas más, leeré las dos para que el doctor pueda contestar en un solo bloque. Nos pregunta Ángeles Sanzo de la UAM Xochimilco, ¿cuáles son los ejes principales que deben considerarse para hablar de un proyecto cultural y comunicativo incluyente?
Y Héctor Zavala, de la UAM Xochimilco también, nos dice, nos pregunta cómo se definiría al Internet más allá del término de cultura. Empiezo por el último. Más allá del término de cultura, porque evidentemente cultura puede significar, sabemos muy bien, todo y nada en sentido antropológico. Yo diría que estamos hablando de dos cosas. Una, de algo que por primera vez, lleno de contradicciones, como cualquier creación humana, pero por primera vez ha puesto en crisis la capacidad de apoderarse de ello, tanto del Estado como del mercado. O sea, si algo ha puesto nervioso al Estado y al mercado, y los tiene muy confundidos, es el mundo digital. ¿Por qué? Ahí pasan cosas que no estaban previstas, ahí están cosas que no solo no estaban previstas, sino que tienen unos niveles de complejidad y por tanto unos niveles de incertidumbre mucho mayores en cualquier plano, económico, cultural, político. Entonces, estamos ante algo que afecta desde los modelos de producción, los modos de gestión, de organización del trabajo, de reorganización de la división del trabajo en el mundo, sabemos, nunca. Y eso ha sido permitido en gran parte por lo que permiten las conexiones hoy, como la dimensión financiera. Cuando Kirchner es indudablemente el primer presidente que responde a los abogados de los pensionados alemanes y norteamericanos que pelean para que les den mucha más plata, los capitales golondrina, que rentaban en Europa el 1% y rentaban en Argentina el 18%, nos vamos a encontrar con que fue el único que tuvo la capacidad de destapar. O sea, ¿qué significaba que el capital pueda estar instantáneamente cambiando la tasa de interés que gana? ¿Qué significa eso? Entonces, en ese sentido, digo, no se trata de que está a favor o en contra de nosotros en cada momento, porque esa que fue el baremo según el cual E.P. Thompson, el famoso historiador inglés, se formó la conciencia de clase, o lo que él llama mejor la experiencia de clase, quién está con nosotros, quién está contra nosotros. Yo diría que hoy la respuesta a eso es mucho más compleja, está llena de muchas más incertidumbres y hoy es mucho más difícil de responder. Pero a donde apunta es a que es mucho más que una cultura, pero es también una cultura. Y es también en el sentido que dije antes, en el sentido de que trastorna, desestabiliza las que teníamos por culturas ya estudiadas y comprendidas, que eran la cultura oral y la cultura escrita. Muy bien. Y la segunda del proyecto cultural y comunicativo siguiente. Bueno, me informan que hay una persona del público que quiere preguntar y integramos aquí otras preguntas. Sí, buenas tardes, Omar Turconi de Argentina. Bueno, en principio es un placer escucharte, Juan Martín, siempre que uno puede, aprende cada día más. En realidad, quería meterme en un tema que hoy
En el primer panel mucho se dijo y tiene que ver con los marcos regulatorios de los medios de comunicación audiovisuales, tema que se está discutiendo en gran parte de Latinoamérica y donde Argentina ya ha tenido la posibilidad de marcar un nuevo, digamos, de tener un nuevo marco regulatorio con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que apunta fundamentalmente a la democratización de los medios y a tratar de que los monopolios nos sigan indicándonos qué es lo que se debe ver y qué es lo que se debe escuchar. Me gustaría saber tu opinión respecto a esos marcos regulatorios y si tenés algún conocimiento profundo sobre la ley en la Argentina. Hablaba con una persona afuera hace un rato de una periodista de un periódico de México sobre la situación en este momento de los monopolios en México, y yo lo que dije fue: es curioso que los monopolios en este momento que están sobre la mesa en Argentina, en Colombia, acabamos de descubrir que cuando una empresa que era la que tenía más celulares a su cargo y otra empresa que tenía otro nombre y era la que tenía más cadenas de televisión, más televisión por cable a su cargo, eran el mismo, nuestro querido señor Slim. Y entonces resulta que vamos a entrar en la onda en el ancho de banda 4, y entonces el resto de las empresas colombianas quieren que el señor Slim no participe porque ya tiene suficiente del pastel. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que mi campo es que los monopolios más problemáticos, pero a la vez también más perversos en este momento, son los de medios de comunicación social y los de ancho de banda 4, ¿sí? Es decir, nuestros estados, esto es lo que quería agregar, nuestros estados, que de alguna manera tuvieron conciencia de cómo se privatizaron la prensa, la radio, la televisión, el cine, no han tenido ni idea de qué fue lo que llegó con los teléfonos celulares y con los computadores. ¿Por qué? Yo asistí en Chile a un encuentro internacional hace muchos años, donde oí hablar por primera vez de convergencia tecnológica. ¿Y sabe lo que nos dijeron? Nos dijeron que de la nueva tecnología, los que no eran los técnicos, los demás no entendíamos nada, y menos los políticos. Por tanto, no podría haber regulación. O sea, nos vendieron una convergencia tecnológica que era absolutamente tramposa. Era la legitimación de la no regulación de esa tecnología por parte de los poderes públicos. Entonces, estamos viviendo la consecuencia de esto. O sea, en realidad, nuestros estados solo se enteraron de las nuevas tecnologías cuando pudieron empezar a cobrar por las frecuencias de onda de los teléfonos celulares, pero lo que se armó en términos de monopolios en nuestros países ni lo supieron ver a tiempo ni han sabido atajarlos. Es decir, ahí pasamos al otro lado, pasamos a qué significa hoy hablar de políticas de comunicación, porque era muy claro cuando hablábamos de políticas de radio o de televisión, de frecuencias de radio y de televisión, pero hoy del conglomerado entre televisión, radio e internet y nuevos anchos de banda. Creo que realmente nuestros estados
tienen muy poca gente preparada que trabaje para los intereses generales de nuestros países, más que para ciertos intereses privados disfrazados de públicos. Muy bien. Bueno, voy a agrupar tres preguntas que están relacionadas con el mismo asunto de lo digital y el Internet. Pregunta Daniela Espejel Cabrera: ¿considera que la sociedad, lejos de avanzar, vive en un retraso y no en un progreso? ¿Considera que no ha servido de mucho lo digital? ¿No ha servido mucho? Lo digital. Siguiente pregunta, Laura Martínez, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Frente al panorama de las TIC en cuanto a la reconversión tecnológica, ¿cuáles son los retos de lo público para no perderse en el mundo de lo efímero que caracteriza lo digital? Y la tercera, vinculada con el tema, es de Javier Hernández, de Radio Unicaribe de la Universidad del Caribe de Cancún, y nos dice, bueno, existen en Internet foros donde sus usuarios escriben historias en lo más terrenal de la juventud. Son aquellos seguidores del anime, de la cultura japonesa. Si entendí bien lo que dijo, dice, los textos digitales no son más que lo oral mimetizado en lo que se dice ser contenido escrito, o son esos contenidos hoy en día se pueden convertir en narrativas radiofónicas. A ver, quiero aclarar, lo que yo quise decir con la crítica fuerte de Walter Benjamin a la idea de progreso, a lo que él dice es un progreso continuo y vacío, es pensar que de veras hubo un mundo oral, vamos a ponerlo más que en general, un mundo escrito, y ahora viene un mundo después, que es un mundo digital. Lo que están planteando ciertos investigadores va en la línea de Benjamin en este sentido. Benjamin dijo, los únicos que creen que en la historia humana hay continuidad son los vencedores. O sea, entonces, lo que hay que pensar es que una cosa era aquella idea que la tuvieron igualito, los Keynes y los grandes economistas del siglo XX, pero la tuvo igual en el 19 Marx, seguían creyendo, Marx creía en el progreso. Marx estaba convencido de que la historia trabajaba a favor de las fuerzas productivas y no de las fuerzas ociosas que malgastaban lo que producían las fuerzas productivas. No se olviden, Marx era tan judío como Benjamin. Eran judíos, creían en la redención del género humano, pero Benjamin fue un judío que tuvo conciencia de que lo que podía significar el pasado era en su capacidad de desestabilizar el presente. O sea, la historia no es lineal. Yo leí en los latinajos de mi infancia una frase, y es que una cosa que post hoc no es igual que propter hoc. Lo que viene detrás no es efecto de lo que estuvo antes. Una cosa es ir detrás de, una cosa es ser después de, y otra cosa es ser por razón de, a causa de. Pues no. Es decir, la historia como flecha del tiempo, opuesta a la historia de los primitivos, que era el ciclo. Nos ha demostrado que si alguien tuvo una imagen, una figura, otra vez fue Nietzsche, que habló de la parábola, que habló de pasar cerca
de por donde ya pasó la humanidad, pero no por el mismo sitio. Entonces, lo que quiero plantear es esto. Hubo un tiempo en que la primera mejor modernidad consagró lo nuevo. Lo nuevo, en cuanto nuevo, era bueno. ¿O no? Lo bueno era lo nuevo. Lo malo era lo viejo, entonces. Pero hace mucho tiempo, y está mejor dicho para mí que por nadie, por Bátimo, lo nuevo dejó de ser nuevo y se convirtió en algo de duración cada vez más corta. Lo nuevo cada vez dura menos. Entonces, si lo nuevo era el futuro para los modernos, porque íbamos hacia, igual que para los cristianos, hacia la tierra prometida, hacia el cielo, hacia la felicidad. Hace tiempos, digo, que Weber nos anunció que esa historia era bastante más compleja, bastante menos lineal, y en ese sentido lo que he dicho es todo lo contrario. Lo que he dicho es las nuevas contradicciones que introduce lo digital en nuestras asentadas culturas, la desestabilización que produce, genera nuevas formas de relación social, genera nuevos modos de poner en común, genera nuevas narrativas, nuevas expresividades, nuevas hibridaciones. Y en ese sentido genera nuevas esperanzas. Pero no olviden, la palabra esperanza también Benjamín la usó para decirnos, como buen judío, que no podemos vivir los seres humanos sin esperanza. Pero añadió, la esperanza se nos da a través de los desesperados. Y termino. Yo no puedo poner directamente en relación lo digital con lo público, porque son categorías que se mueven en lo que llamábamos universos de palabras diferentes, y por tanto en universos de pensamiento diferentes. Entonces, lo que yo sí planteo es que indudablemente lo público ha empezado a tener un rostro que no tuvo nunca en las redes. Por ejemplo, en las redes que han armado en pequeños municipios de Uruguay y de Chile, que los conozco, en los que los ciudadanos no es que pidan cuentas al alcalde y a los concejales, es que todo lo que pasa en la alcaldía que tiene que ver con los ciudadanos hace parte de la red que manejan los ciudadanos para estar votando, no con votaciones rituales, sino con debates cotidianos sobre lo que pasa en su municipio. Entonces yo sí creo que lo digital posibilita unas nuevas figuras de lo público que no habíamos jamás esperado, pero tampoco estoy creyendo que eso va a ser ya la solución a nuestros problemas políticos. Pero es indudable que hay nuevas modalidades de lo público y, por tanto, nuevos modos de gestionar los conflictos de la vida social. Muy bien, gracias. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos dar espacio a más preguntas, pero no es posible por ahora. Gracias, doctor Barbero. Y bueno, me permito entregar el reconocimiento en la 9ª Bienal Internacional de Radio. Entrega el presente reconocimiento al doctor Jesús Martín Barbero por su participación como conferencista magistral con la ponencia titulada La Radio Hoy, Reencuentros con lo Público y Reconversión Digital de las Oralidades Culturales, que se llevó a cabo el 1 de octubre del 2012 en el Centro Nacional de las Artes, y lo firma el maestro Antonio Tenorio, director general de Radio Educación.
Gracias, doctor Barbero, y gracias a ustedes. Muchas gracias al doctor Jesús Martín Barbero, también a la doctora Luz María Garay, y los invitamos a que nos acompañen en punto de las 6 de la tarde en este mismo espacio para la inauguración formal y escuchar a la Orquesta Filarmónica, la Orquesta Sinfónica del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias, hasta entonces. Para la inmensa mayoría de los que empezábamos a investigar, entre comillas, los medios de comunicación. Sin embargo, muy pronto, un grupo de mujeres desde México, aquí está Beatriz Solís, en los años 80, con Paulina Gutiérrez, Giselle Munizaga en Chile, con María Cristina Mata en Argentina, con Inmaculada Vasallo en Brasil y otras que se me olvidan. Estas mujeres fueron las que comenzaron a meter como un objeto de estudio primordial, la radio. Digo, hay que hacer memoria y hay que agradecer que fueron ellas las primeras que nos descubrieron cosas como estas. Voy a leer unos parafitos de algo que escribí hace muchos años sobre esto, de cómo, por ejemplo, Patricia Terrero, que murió ya hace unos años, nos enseñó, nos puso en la pista de la relación entre la tradición de los payadores, de los copleros, con la radio. Es curioso, pero hace un rato, cuando la gente citó la fecha de surgimiento de la emisora, saben que yo vengo del ámbito académico, y entonces voy a hacer una reflexión a mitad de camino entre mi experiencia de investigador de muchos años con mi pie a tierra permanente en Colombia. Soy colombiano desde hace ya unos cuantos años, desde el 2004, me dieron la nacionalidad y en buena parte ustedes van a ver que hablo cada vez más explícitamente, no solo desde América Latina, sino desde Colombia. Y voy a comenzar mis dos temas, el tema del los reencuentros de la radio con lo público y su necesaria reconversión digital de las oralidades culturales. Voy a comenzar, digo, desde el mundo académico, haciendo memoria de un hecho. Cuando el año 74 yo tuve mi primera relación con gente del campo de comunicación, de investigadores, como Luis Ramiro Beltrán, Pascual y Gabriel Capulún. Realmente, el único que había tenido que ver con radio era Gabriel Capulún, pero realmente la radio no era objeto de estudio ni de interés. Los medios y de la cultura es el libro de los medios a las mediaciones, que es un texto clásico del doctor Barbero, que elaboró en los años 80, específicamente en el 87, y que definitivamente abrió las puertas a una nueva mirada de los procesos culturales que siguen marcando la producción de la comunicación en América Latina. Sin duda, la trayectoria del doctor Barbero nos tomaría muchas páginas para poder realmente decir todo lo que él ha hecho y ha aportado a nuestro campo académico.
pero me permitiré leer algunos datos muy breves. El doctor Barbero nació en Ávila, en España, en 1937. Estudió filosofía en el Instituto de Filosofía de Lovaina, Bélgica, en donde se doctoró en 1971 e hizo estudios de postdoctorado en antropología y semiótica en la Escuela de Altos Estudios de París. Fue director del Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle de Cali, en Colombia, en donde permaneció 20 años trabajando. Y entre 1999 y 2003 ejerció la docencia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, México. Ha sido profesor visitante de diversas universidades, entre las cuales mencionaré solamente la Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona, Stanford y la Libre de Berlín, entre otras. Ha sido presidente de ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, y miembro del Comité Consultivo de FELAFAX. También, como sabemos, ha publicado un número muy importante de libros, de los cuales solamente mencionaré los 3 últimos, y son Los ejercicios del ver, hegemonía audiovisual y ficción televisiva, en el año 2000, La educación desde la comunicación, en el 2002, y El oficio de cartógrafo. Evidentemente, insisto, es un privilegio que el doctor Barbero esté con nosotros en este marco de la Bienal de Radio. También es muy importante que esta primera conferencia aborde el tema que el doctor nos va a presentar, que como ustedes saben es la radio hoy, reencuentros con lo público y reconversión digital de las oralidades culturales, y seguramente todo lo que nos comparta nos llevará a muchas reflexiones que hacia el final podremos compartir con él. Sin más, le cedo la palabra al doctor Martín Barbero. Muchas gracias. Estoy hoy aquí después de 1 año y medio bastante enfermo, y gracias al tesón de la licenciada Hilda Saray Gómez, que se empeñó en que yo estuviera en esta bienal y logró convencer a mi hombro izquierdo, que es mi problema más grave, porque me pesa 40 kilos y así es difícil no solo caminar, sino leer, y al maestro Antonio Tenorio Muñoz. Realmente estoy muy contento de poder retomar en México, en este país al que debo tanto, poder retomar mi relación con gente como ustedes, que vienen de muchos ámbitos. De la Universidad Nacional de Colombia. Y para hacer la presentación también introducir a su conocimiento a la doctora Luz María Garay. Ella es de México y es presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, Asociación Civil. La doctora Luz María Garay es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional y responsable de la línea de Tecnologías de Información y Comunicación en Educación del doctorado en Educación. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación, y pido para ambos un fuerte, caluroso y verdadero aplauso. Gracias, buenas tardes. Bueno, antes de dar inicio a esto, quisiera dar las gracias al doctor Barbero por estar aquí, y por supuesto que es un privilegio para mí poder presentar al doctor Martín Barbero en el marco de esta 9ª Bienal, y es un privilegio de radio, y es un privilegio por varias razones. Por supuesto que todos sabemos que desde hace 3 décadas el doctor Jesús Martín Barbero es uno de los grandes referentes de los estudios de la comunicación en América Latina. Él ha trazado lo que él mismo ha llamado los mapas nocturnos, que son elementos muy sugestivos
para orientar los recorridos teóricos en los que hemos trabajado aquellos que estamos interesados y especializados en el campo de la comunicación. También sabemos que un libro que ha sido muy importante para los estudios de